Muy buenos días a todas esas personas que están con nosotros ya. A las 9 de la mañana en punto inicia Foro de Opinión a través de Teleradio América, canales 12 y 45. Agradecidos de Dios, como siempre, porque nos permite llegar hasta ustedes con mucho contenido hoy lunes, inicio de la semana laboral, y que por tanto usted debe mantenerse atento a todos esos temas que vamos a tratar aquí, que de mucha importancia son. Me hago acompañar hoy de dos caballeros, uno de Villa Vázquez y otro de las Matas de Farfán, Eduard Tavares y Claudio Montero. Buenos días. Buenos días, Yaniri. Buenos días a todos los amigos televidentes y oyentes. Además, los que nos siguen a través de las redes sociales, a todos. Hoy lunes, una semana nueva de informaciones, mucha lluvia el fin de semana, provincias en alerta, siguen los reportes de la UNAMED con inundaciones en varias provincias del país, eso lo tocaremos más adelante. Mientras tanto, saludar a nuestro amigo y compañero Claudio Montero, que viene desde San Juan de la Maguana sin nada en la mano. No es San Juan de la Maguana, claro. Es las Matas de Farfán, que pertenece a la provincia San Juan. San Juan de la Maguana es la provincia cabecera, el municipio cabecero. Exactamente. Entonces, pero usted trajo algo, don Claudio. Buenos días, Eduardo, buenos días, Yaniris. Es bueno aclarar, las Matas de Farfán, segundo municipio en importancia de la provincia de San Juan, a 33 kilómetros hacia el oeste. No, y un que a propósito, genial, ¿no? Usted mencionó a San Juan. Un día como hoy, en el año 1861, fusilaron a Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, en San Juan de la Maguana. Hay cierta contradicción con eso. ¿Con el apellido? No. Con el apellido de Matías Ramón Mella. Con el lugar de los hechos. Matías Mella y Matías Ramón Mella. No, ahorita, con el lugar de los hechos, ahorita en el programa con el lugar de los hechos se dice que fue en Juan Santiago, Hondovalle. Como en el cercado, la muerte de Sánchez. Sí, el cercado se menciona mucho. Hay cierta contradicción en los apuntes históricos de ese acontecimiento. Lo que realmente es que Sánchez fue una persona que vivió con la República Dominicana, o más bien con su patria en el corazón siempre, y que eso es lo que nosotros debemos recordar, y que hasta el último minuto, incluso su muerte provocada por defender sus ideales a favor de la patria dominicana, ese es el detalle importante. En contra de la elección de República Dominicana a los españoles. Así es. Tenía 44 años apenas Francisco del Rosario Sánchez, y sus restos, lógicamente, reposan en el altar de la patria, uno de los padres de la patria, de los tres padres de la patria. De los tres padres de la patria. Que debió ser 4 con Gregorio Luperón. Gregorio Luperón es padre de la patria también. Yo así lo entiendo. Y la historia, aunque siempre se enseñen que son 3, la historia dice que él es el 4º padre de la patria. Definitivamente. Porque cuando usted lee la historia dominicana y ve lo que hizo Gregorio Luperón, indiscutiblemente... Le decían la espada de América, ¿verdad? Así es. La espada de América. Los reyes de España venían y se reunían con él en Puerto Plata. Francisco de Rosario Sánchez, 44 años. 44 años apenas. Bastante joven. No, el papel que jugó la juventud en los años de independencia es indiscutible. Creo que la juventud siempre, cuando hay un proceso revolucionario, que es de cambio, que busca mejorar la sociedad, siempre la juventud está involucrada. El experto militar era Sánchez. Era Francisco del Rosario Sánchez, era el experto militar de toda la trinitaria, de todo lo que se formó para que hoy seamos un país independiente. El estratega militar era todas esas épocas. Era Mella. Porque Mella incluso, recuerden ustedes también que Mella jugó un papel importante, aunque Sánchez tenía también ese tipo de formación. Ya la ideología sí sabemos que vino de Juan Pablo Duarte, claro, que fue el ideólogo de todo el proyecto, que fue el que trajo esa visión desde fuera, y entonces ahí cuando empieza a implementar en la República Dominicana, o más bien a tratar de fundar la República Dominicana, que al final se logró. Luego hubo la anexión a España, y que precisamente por esto es que muere Sánchez. Y que lo fusilan. Y que bueno, pero queremos decir que lo fusilan los españoles. Se anota que Sánchez le daba forma a toda esa iniciativa revolucionaria de independentista de Juan Pablo Duarte. Así es. Que Juan Pablo Duarte, decía Yaniri, que trajo esa idea desde fuera
y murió afuera, murió en Caracas, en Venezuela, Así es. vendiendo velas. El padre de la patria de la República Dominicana murió con un negocito vendiendo velas en Venezuela. en Venezuela. Por eso siempre hemos hablado de la empatía histórica que tenemos los venezolanos y los dominicanos. Que originalmente sus padres no eran, de pocos recursos. No, claro. Incluso usó los recursos de su familia dedicado a la independencia nacional. Muy parecido a Simón Bolívar en Venezuela, que era un hombre rico venezolano y conquistó y bueno, libertó de los españoles a todos esos países, Colombia, la Gran Colombia, como él quería, Perú, que en ese momento Panamá pertenecía a Colombia, a Venezuela. O sea, muy parecido porque era un hombre de una solvencia económica muy grande y dejó todo en la libertad de esos países, al igual que Juan Pablo Duarte aquí. Así es. Pero pasaron otras cosas en el día de hoy, un día como hoy. Así es, en el 1776 pues se proclama independiente a los Estados Unidos de digamos que ese reino británico que durante mucho tiempo pues los acompañó, o más bien los dominó. Y en el 1776, un día como hoy, 4 de julio, es cuando ellos proclaman su independencia. Quiero decir que, y empezar tratando este tema con los acuerdos, o más bien el último acuerdo que ha hecho la República Dominicana con los Estados Unidos, a propósito de que se ha criticado mucho que el presidente Luis Abinader haya dado declaraciones precisamente en la celebración del Día de Independencia de los Estados Unidos aquí en el país, que fue, me parece que el jueves pasado. Sí, lo que pasa es que, como decíamos esta mañana en televisión, se hace siempre la recepción con diferentes personalidades, como la suya. Incluso muchos políticos quieren ir a ese evento. Y no lo invitan. No, pero sobre todo para estar al lado de la potencia de potencia norteamericana. Hay muchos que quieren ir y no lo invitan, pero lo que quiero señalar es que el presidente Luis Abinader, precisamente en esa actividad que usted menciona, en esa recepción donde van muchísimas autoridades importantes y destacadas de la República Dominicana a socializar con la Embajada de los Estados Unidos en el país, pues el presidente Luis Abinader mostró intenciones y dejó claro que en los próximos días se estaría aprobando el proyecto de ley de extinción de dominios. Y entonces también el embajador de Estados Unidos, al hablar del tema, o no del tema, habló de la lucha contra la corrupción, que es la corrupción y el narcotráfico, que son los dos principales temas que se abordarían o que abordaría esta ley si se aprobara en el Congreso Nacional, que aparentemente se va a aprobar. Y hay mucha gente que ha criticado esto, porque entiende que los Estados Unidos está dándole un empujón, como a la gran mayoría de los proyectos que se terminan aprobando en la República Dominicana. Ciertamente los Estados Unidos es influyente en nuestro país, pero a cielo abierto, señores, nosotros no podemos nunca permitir que otro país tome decisiones en la República Dominicana, porque entonces ¿dónde estaría la soberanía de la que tanto nosotros hablamos? ¿Dónde estaría esa libertad de tomar decisiones como país que tanto se dice, que tanto por la cual tanto luchó Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, el mismo Gregorio Luperón? O sea que al final hay personas que no ven esto como correcto porque tienen un sentimiento un poco más patriótico que quizás muchas personas, porque a veces nosotros podemos sentir algo y podemos decirlo, más bien no sentirlo. No sé si entienden, compañeros y amigos televidentes, lo que quiero decir. Entonces también recuerden ustedes que hace poco se hizo un acuerdo el año pasado, en el 2021, donde los Estados Unidos pues entregaba una cantidad de dinero a la República Dominicana para desarrollar proyectos en favor de la ciudadanía, proyectos que fueran a mejorar las condiciones de vida en la República Dominicana, y también para mejorar la lucha contra el narcotráfico, que hace un tiempo no era muy buena, para mejorar también la seguridad ciudadana, que aunque ha mejorado quizás esa conexión entre los Estados Unidos y la República Dominicana para extraditar narcotraficantes o personas vinculadas al narcotráfico, el otro aspecto
proyecto que era la seguridad ciudadana en la República Dominicana todavía no ha mejorado. Vivimos en un país muy inseguro, vivimos en un país donde, a pesar de los esfuerzos, continúa la delincuencia azotando a toda la gente. Y yo creo que todos los lados, ¿verdad?, de este cuadro, este cuadro que se formó, o que más bien se digamos que concretizó con ese acuerdo, deberían tocarse. Solamente vemos que se toca uno, bueno, el narcotráfico, y personas incluso hasta vinculadas al gobierno del presidente Luis Abinader. Ahí tenemos un diputado que está preso en los Estados Unidos, me parece que en Miami todavía, pero es precisamente por eso, porque los Estados Unidos y la República Dominicana, sobre todo en este gobierno, tienen un acuerdo para combatir el narcotráfico. Y el proyecto de ley de extinción de dominio, ya para darle la participación a ustedes con este tema, es un proyecto que viene a facilitarle mucho las cosas a ambos países en ese tenor. Ahora, lo que mucha gente ve mal es que sea por imposición, digamos, o por el empujoncito que le está dando los Estados Unidos a este proyecto. Antes de la participación de Claudio sobre este tema, yo quiero decir que no terminamos con las efemérides inicial, y es que un día como hoy, hace ya 40 años, se suicida Antonio Guzmán Fernández, faltándole faltándole 43 días para terminar su gestión del 78 al 82. Se suicida en el sillón de su barbero, en el Palacio Nacional. En el mismo palacio. Después de ahí, bueno, lo sustituyó Salvador Jorge Blanco. No. Jacobo Masluta. Jacobo Masluta. Jacobo, sí, que era el que era vicepresidente. No, pero estamos hablando de que el presidente electo ya era, Salvador Jorge Blanco. Entonces, claro, Jacobo era el vicepresidente y entró. 82-86. Duró 43 días en el gobierno, entonces Jacobo Masluta. Pero siempre se ha hablado de qué causó que el presidente Fernández se suicidara. Perdón. Antonio Guzmán. Antonio Guzmán Fernández. Lo que pasa es que me confundí porque Guzmán Fernández. Sí. Entonces, el presidente Guzmán Fernández se suicidara, sí, porque podría uno... Sí. Fernández, uno de una vez visualiza a Leonel. No, eso pudiera, tú sabes. Sí. Entonces, ¿qué causó esa...? Eso es una gran interrogante. Sí, siempre se dice que el tema de la corrupción, que se descubrió corrupción en su gobierno y que él no soportaba. Pero son especulaciones, pero así que se haya investigado y se haya presentado. Miren, eso es peligroso, porque todavía, fíjense cuántos años, yo no había nacido, cuántos años tengo yo, y nunca se ha podido descubrir o se ha podido presentar un informe de cuáles pudieran haber sido por lo menos las razones más cercanas. Porque la gente habla... La razón número uno que todo el mundo comenta fue que él descubrió muchos casos de corrupción durante su gobierno, y entonces podría haber enfrentado la justicia más adelante, y lo llevó a suicidarse en el mismo Palacio Nacional. Esa es la razón, o sea, el principal murmullo de la gente de por qué habría tomado esa decisión el presidente Guzmán Fernández. Entonces, el presidente electo posterior, vemos cómo termina también siendo cuestionado por corrupción y preso. Preso por Balaguer. Aunque al final el propio Joaquín Balaguer, ya expresidente de la República, emite un comunicado antes de morir, disculpando a Salvador Jorge Blanco prácticamente, indicando que todo se debió a un proceso y a una estrategia política. Eso fue lo que interpretó el país. Sí, porque en política dice que se vale todo. Para hundir a José Francisco Peña Gómez y al PRD, que era el partido más fuerte de la oposición al Partido Reformista. No, pero hay que decir que en ese gobierno... Eso quedó claro. Pero hay que decir que mi abuela siempre me dijo que en ese gobierno las cosas no andaron muy bien. Y mira, en el de Salvador. Exactamente, que las cosas no andaron muy bien. Y en el de Guzmán Fernández dicen que fue un buen gobierno. Su abuela, esa es la posición de su abuela. Pero fue un gobierno democrático. Y ella era PRDista, pero ella decía que no era el mejor y que por eso ella entendía que quien debía llegar a la presidencia realmente para poder demostrar que tenía la capacidad era José Francisco Peña Gómez, decía mi abuela. Yo quiero decirle a ustedes, a los amigos televidentes, no podemos salir de Silvestre Antonio Guzmán Fernández y su trágico desenlace que ha marcado
la historia política dominicana, no podemos salir de ese personaje sin resaltar que con Antonio Guzmán Fernández retorna la democracia Exacto. política, social en la República Dominicana. Fíjense que todos los presos exiliados que ya cumplían hasta 20 años fuera del país, pudieron retornar en base Fue un presidente a esa democrático. disposición del presidente dominicano desde su llegada. Por ejemplo, Cuco Baloy Sí, que decía que no... se fue del país Sí. y juró y lo cumplió. Mientras, y luego estuviera volvió y Balaguer se en el fue. poder, no retornaba al país. Y así lo cumplió. Y cuando Balaguer vuelve con Antonio Guzmán al poder, él vuelve y se va. Oye, Eduard, con Antonio Guzmán se depolitiza las Fuerzas Armadas Dominicanas, que Yaniris no había nacido. Pero yo recuerdo como hoy que las elecciones de 1978, ganadas por el Acuerdo de Santiago, Porque Guzmán el era Acuerdo de Santiago. que quedó integrado por las fuerzas progresistas, las fuerzas populares, los partidos de izquierda, todos se unificaron al PRD, incluyendo otras fuerzas de derecha, naturalmente, y derrocaron al Partido Reformista que ostentaba a Balaguer por 12 años. Cumplido Esos fueron los famosos 12 años de Balaguer. Correcto. Donde pasaron tantas En atrocidades. esa época, en las elecciones del 78, existía lo que se llamó la Guardia Colorá. Eso le iba a decir. La Guardia Colorá Que aunque yo no lo viví, la historia hasta lo dibuja muy bien. Claro. era un ejército, eran miembros de las Fuerzas Armadas, lo que estamos diciendo, con ciertos lienzos color rojo, tipo banderín, incrustado en la punta del cañón del fusil, y que asistían. Yo recuerdo para las elecciones del 78, yo fui delegado político, siendo yo de la izquierda, recuerdo, en la mesa electoral, que así se llamaban los centros número 45, en mi pueblo, Las Matas de Farfán. Y yo recuerdo aquellos guardias que se paseaban por los caminos, las carreteras y las calles del municipio de Las Matas, por ejemplo, respaldando a lo que se le llamaba policía electoral, que fue es la que designa la Junta Central Electoral para asistir y mantener el orden en los centros de votación. Sin embargo, en las afueras se mantenían los guardias que fueron destinados para reprimir la población electoral, la población electoral, la que estaba básicamente destinada a ejercer su derecho al voto para la fecha. Y aquello fue para que los jóvenes de hoy, la nueva generación, lo lean, porque esos apuntes están ahí. No lo estamos diciendo ni siquiera porque lo vivimos, sino porque están ahí los hechos. Y si las generaciones de ahora, de Yaniri para acá, que no estaba nacida para la fecha, se dedican a leerla, claro, se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo es justamente o más de lo que se vivió en esos 12 años. Fíjate que Balaguer retorna de nuevo en el 1986 de la mano de Salvador Jorge Blanco, y ya viene un poco más democrático. Sí. Incluso celebrando semanalmente. Claro. Balaguer celebraba cada semana en cualquier comunidad del país un encuentro, ya sea con campesinos organizados, gente de barrio. En el mismo Palacio Nacional. No, en los pueblos. Él iba, era como la visita sorpresa todos de los jueves, yo recuerdo. Y él entonces tuvo que reestructurar su forma de gobernar. O sea, Así Sí, es. adaptada Claro, más a los tiempos claro. modernos, Lo dije, que vino- fue, en el caso de Guzmán, fue el primer gobierno del PRD, de los tres. El primer gobierno, Porque sí. luego vino entonces lo de Salvador e Hipólito Mejía. Esos fueron los tres gobiernos Después, del PRD. Sí, ese fue el gobierno después del derrocamiento de los 7 meses del profesor Juan Bosch, en Así es. 1963, que se arrecia la represión luego de la Revolución del 65, que buscaba la repostulación constitucional de Juan Bosch. Pero posterior a esos acontecimientos del 65, 66, gobierno, Consejo de Estado, triunvirato, se celebran las elecciones de 1966, que la gana Joaquín Balaguer.
Y a Exacto. partir de ahí inicia los famosos 12 años, que fue todo una represión. Los fatídicos 12 años. una No lo dictadura. viví. Mira, incluso No lo viví, pero la historia está Así ahí. es. una cosa que hacían era desaparecer personas Lógico. durante esos 12 años. Pero cuando hablo de la desaparición de personas, no solo lo hacían físicamente, sino que desaparecían una persona, digamos que moralmente. Es como que literal, usted nunca nació en la República Dominicana. Yo tengo un tío, un hermano de mi madre que le pasó eso. Hasta poco pudo tener una cédula de identidad, porque lo borraron como que si nunca había nacido, porque Esos él se famosos 12 años fueron pronunció, fatídicos, porque él se definitivamente. pronunció en un lugar público que no sé cómo está vivo, porque lo que me dice él que dijo, porque todavía él está muy lúcido, pero lo que dice él que dijo, no, en esos 12 años no a cualquiera lo dejaban vivo, pero lo borraron, que hasta ahora fue que pudo él tener una cédula de identidad y electoral. De ese proceso, no podemos también dejar de mencionar, si nos referimos a Antonio Guzmán Fernández, hay que reconocerle otro aspecto. Ya hemos tocado algo de lo que fue su esfuerzo por restablecer la democracia nacional, que tanto el país añoraba y proclamaba. Hay que resaltar de Antonio Guzmán ese esfuerzo y esa valentía por la recuperación de la producción agrícola Sí. en todo el territorio nacional. Siempre lo escuché, sobre todo con mis padres, que son productores. Fíjense que cada gobierno, a su llegada, como que le acompaña algo, especialmente un fenómeno natural, catastrófico, si se quiere. Yo recuerdo que cuando entra Antonio Guzmán Fernández a la presidencia, llegaron 2 ciclones. Un ciclón y una tormenta. David es uno. David y Federico. Federico no recuerdo, pero David está considerado de los peores ciclones de la historia. Sí, destruyó el país. El San Zenón y el David. Destruyó el país. Y el destruyó la capital y destruyó la agricultura en las provincias. Las crecidas de los ríos arrasaron con todo. Entonces, concluyó un día como hoy, por ejemplo, y al día siguiente entró la tormenta, Federico, como para rematar. Para rematar con lo que quedó. Y yo recuerdo a Antonio Guzmán llegar, por ejemplo, a San Juan de la Maguana, a orilla del mismo río San Juan, el más caudaloso de la provincia. Bota de gomas. Porque era un hombre de pueblo, era de Santiago de los Caballeros. Allí, convocar al sector agropecuario. Bueno, era el expresidente Hipólito Mejía, ministro de Agricultura, secretario para esa época. El mejor hasta ahora, sin el desmedro de los demás que han pasado. El mejor ministro de Agricultura, sí, Hipólito Mejía. Sí, porque él fue mejor ministro de Agricultura que presidente, eso lo sabemos todos. Puso a producir la tierra en coordinación con los campesinos y los productores. Oye, en 3 meses el país tenía comida. Ya la producción estaba al nivel, cerca del nivel anterior a la... Porque sin el respaldo de Antonio Guzmán, que era un agricultor 100%, sí, un productor agropecuario. No, y que la agricultura en ese momento tenía una importancia quizás, porque ahora le dan importancia a otros sectores económicos en la República Dominicana por encima de la agricultura, pero en ese momento importaba menos. Pero en ese momento la importancia de la agricultura estaba por encima de cualquier otro sector económico, porque se vivía en la República Dominicana básicamente de esto, de la gente sembraba y de eso comía. Aunque se le quiere indicar también que pudo haberse suicidado por presiones psicológicas de supuesta demanda, por supuesta corrupción. Sin embargo, hay que resaltar la honestidad de don Antonio Guzmán Fernández, uno de los gobiernos más honestos. Yo como ciudadano que he vivido de los 12 años para acá y he leído antes de, he podido deducir que ha sido uno de los gobiernos más honestos. Vamos a agradecerle Antonio Guzmán Fernández al profesor Claudio Montero, porque hay un recuento. Dicen que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Así es. Y hoy, tratándose del 40 aniversario
del suicidio de Guzmán Fernández, yo pienso que ha sido un resumen completo de lo que se vivió en aquella época por parte de Claudia. Así es, señores, es momento de irnos a una breve pausa y cuando retornemos le hablamos acerca de las provincias que están en alerta por lluvias en la República Dominicana. Ya volvemos. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones, el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete a la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Señores, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Foro de Opinión. Agradecer a la gente que se suma en este momento, a quienes nos ven en otros países. Por ahí está David Tejeda, desde España, viéndonos a nosotros. Él sigue cobrando en este programa y está en Madrid. Para que usted vea lo bueno que es ser hermano del jefe. Él cobra lo mismo que nosotros y está en Madrid. Un saludo también a Rubén Tejeda, ¿verdad? Que todavía se encuentra en Colombia. En Valledupar, allá en los Juegos Bolivarianos. Que se encargue de enviarnos fotos de nuevo. A Simón Bolívar, ¿verdad? Que se encargue de enviarnos fotos de nuevo hoy, por lo menos. No, pero la foto que nos envió parecía. Sí, no. Todo hay que recordarle a los amigos televidentes que siempre
bromeamos con todo esto, y es que Rubén Tejeda es el secretario general de la Federación Dominicana de Tenis. Sí. Y en estos eventos el que le corresponde asistir es al secretario general, porque Rubén tiene una vasta experiencia en cuanto a, a delegaciones en eventos de esta naturaleza, incluso mucho más grande que esto. Entonces, por eso Rubén Tejeda acompaña la selección de tenis que está en este momento en los Juegos Bolivarianos en Valledupar, en Colombia. Un saludo entonces a todos los que le acompañan y desearle muchos éxitos en esas Ya concluyen labores, mañana sí, en esas los labores. Juegos. Concluyen mañana ya República Dominicana con una buena Hay que cosecha de decirle que medallas. feliz retorno. Sí, Sí, así sabe que el presidente de la República tuvo que cancelar mucha actividad durante el día de ayer por las lluvias. Así es. Él estuvo por Barauco y la Independencia, o sea, tenía programado y nos enviaron una nota. Por Bauruco. Sí, de Bauruco, donde es Neiva. la senadora de la ley Mordaza. Ah, exactamente, la señora Melania Salvador. Que no, Melania Salvador. que no Melania Salvador, recuerda que el nombre de esa señora ella es la senadora de No se Bauruco. le dice el nombre aquí. Que el nombre de ella es la senadora de Bauruco. La senadora de Bauruco que quiere la ley Mordaza que introdujo en el Senado de la República, la señora embajadora, ¿cómo se llama? Senadora. Melania Salvador. Que Se- no. Pues me prohibieron ya, La profesor. señora senadora, sí. La señora La señora senadora de Bueno, Bauruco. Señores, En la agenda del presidente Provincia estaba Neiva. asistir a Bauruco en una entrega de viviendas de bajo costo a necesitados y también en la provincia de Independencia, y todo eso fue cancelado por las lluvias. así es. Y precisamente, señores, por eso. Las lluvias, hay que decirlo, van a empezar a reducir según meteorología. Van a empezar a reducir a partir del día de hoy. Ya no está lloviendo actualmente en la capital. Sin embargo, bueno, cuando entramos aquí, porque saben que vivimos en un país que uno se sienta y minutos después, pues empieza la lluvia, aunque estuviese el sol afuera. Pero hay provincias que por la vulnerabilidad, por las crecidas de río, a veces los ríos se desbordan, es cuando las lluvias están más reducidas. Pero hay unas provincias en alerta. Miren, 18 provincias. 18 en alertas, entre ellas en alerta amarilla San Pedro de Macorís, la provincia de Santo Domingo, la Altagracia, La Romana, Monteplata, Azua, Pedernales, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San José de Ocoa, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Mientras en alerta verde se encuentran aún La Vega, María Trinidad Sánchez, Samaná, Atomayor y El Ceibo. Esas son las provincias que están en alerta por el Centro de Operaciones de Emergencia. Hay siempre desplazamientos de tierra, por eso es que se emiten las alertas, porque hay mucha gente todavía que vive en zonas vulnerables alrededor del río, sobre todo yo que vivo en una provincia donde vive más gente al lado del río que fuera del río. Sí. O sea, al final, aunque las lluvias se reduzcan, las alertas siempre son buenas, porque hacen que las personas se mantengan atentos, como su nombre lo dice, alerta, a las informaciones que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, para que en caso de que si hay una crecida de río y tienen que salir de forma rápida, lo puedan hacer, porque lo que se busca es no perder una vida. Es responsabilidad del COE y de la UNAMED, lógicamente, Gloria Ceballos y el general Juan Manuel Méndez, emitir la alerta, y es responsabilidad de nosotros los que laboramos en los medios de comunicación, llevarles información a los dominicanos, sobre todo a esos que viven en zonas vulnerables. Les decíamos al principio de la temporada ciclónica, cuando comenzó la temporada ciclónica, que iba a ser muy activa, porque siempre lo decía, no solamente la UNAMED ni el COE, lo decían organismos internacionales de que iba a ser una temporada ciclónica muy activa. Por ejemplo, en este momento hay una tormenta tropical que se llama Bonnie, que causó ya 4 muertos y varios desaparecidos en Nicaragua, en la zona de Managua, que es la capital, por crecidas de, como decía Yaniri, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y la situación por ahí es calamitosa en cuanto a la provincia donde fue donde ocasionó más muertos, que fue un total de 4 como reporta las autoridades. O sea que va a ser muy activa esta temporada ciclónica, ser muy activo y además muy pendiente a lo que emita la UNAMED y el COE. Por aquí, por Foro de Opinión, le vamos a estar informando acerca de estos temas. Así es. Los fenómenos atmosféricos muchas veces tienden a confundir. Por eso es bueno todas esas recomendaciones que ustedes terminan de ofrecerle a los amigos televidentes, especialmente a los residentes en esas provincias que ha mencionado Yaniris,
que ha anunciado el COE y el AUNAMED, que se mantengan en expectativa. A propósito, Yaniris, Sin alarma, pero expectante siempre. un reporte de COVID-19 alarmoso ayer. 1.317, según el Ministerio de Salud Pública, quiere decir que ese es el total más alto en los últimos 3 meses y medio. Sí, y por eso es que tanto el presidente Luis Abinader como las autoridades de salud, el Ministerio de Salud Pública, cada uno por su lado, pues ha hecho la recomendación de que la gente se siga vacunando. Es decir, ya el presidente Luis Abinader ha hecho la recomendación a los dominicanos que aquellos que no se han vacunado, que aún quedan muchas dosis en el país, dosis suficientes, dijo el presidente Luis Abinader, y que asistan a los centros de vacunación a vacunarse, porque parece que el dato es que hay demasiados dominicanos, todo el mundo sabe que es así, demasiados dominicanos que le hace falta dosis de la vacuna contra el COVID. Él se refería también a las personas que tienen condiciones de salud especiales, personas diabéticas, personas que sufren de hipertensión, personas que tienen otras enfermedades que se le puede agravar, que se le puede complicar aún más si se contagian del COVID. Entonces él recomienda a esas personas asistir a los centros de vacunación, a completar su ciclo de vacunas o a vacunarse por primera vez. Así que ya no es, señores, ya no es un tema aislado, no. Ya el presidente de la República se ha pronunciado al respecto. O sea que los dominicanos deben entender que en esta situación que nos encontramos, en la que estamos nosotros libres sin mascarilla, que fue como el mismo presidente Luis Abinader lo anunció, una libertad hacia nosotros, para poder seguir disfrutando de esa libertad, tenemos que actuar con responsabilidad. Si vamos a lugares públicos, especialmente en los hospitales, siempre hago énfasis en los hospitales, porque están completamente llenos, abarrotados de personas que van porque tienen síntomas, piensan tener una gripe, porque el dominicano le teme todavía a decir que tiene el COVID-19. Oh, sí. El dominicano le teme a sentirse que está enfermo, entiende que es una cosa del otro mundo y es mejor uno determinar que esté enfermo sí o no, salir de la duda y poder tratar la enfermedad a tiempo, que andar contagiando a muchas personas por ahí. Así que cúbrase, por favor, si va a hospitales, a clínicas, en autobuses, en el metro, en lugares donde hay mucha gente y sobre todo los que son cerrados. También espacios abiertos, porque el COVID está en todos lados. Usted lo que tiene que hacer es cubrirse, mantener esas medidas de higiene que aprendimos, porque aquí, por ejemplo, el uso de desinfectante de manos se va a quedar para toda la vida. Ya yo me ensucio de cualquier cosita y voy... Y el lavado de las manos cuando llega a la casa. Y el lavado de las manos cuando llegas a la casa. Que eso era, los zapatos, siempre hay que hacerlo, pero ahora se lo entró, ¿no? Mira, los zapatos, adquirimos esa cultura, me parece que son los japoneses que dejan los zapatos en fuera, las puertas, en sí. la puerta. Eso lo adquirimos en la República Dominicana. Ya rara Eso vez, fue ahora con el COVID. Sí, ya rara vez los dominicanos caminamos en la casa con los zapatos que caminamos en las calles. Nosotros lo dejamos Así afuera al entrar a la casa, y entonces es allí cuando o tenemos unas sandalias o hasta descalzo lo hacemos, pero no entramos con los zapatos que caminamos. Usted vio el video de la persona que cuando comenzó el COVID, que estaba en su buena, iba al supermercado y te venía con la funda y lavaba los alimentos, y el botellón de agua lo lavaba y todo eso. Y ahora, ¿cómo se hace? Ya se fue. O sea, eso era, a lo primero, eso era una higiene tremenda. Cuando se llegaba al supermercado y todo esto, pero ya se olvidó. Sí, pero sí tiene que mantenerse el lavado de las manos, como decía Yaniris, y además ya uno ve, por ejemplo, un desinfectante, uno de esos de esos alcohol, y uno de una vez ¡juan! Y se mete ya se le quedó eso a uno, y debe quedarse, porque aparte del COVID, hay otras bacterias. Hay otra bacteria que uno viene de las manos, viene de la calle con la llave del vehículo, un dinero. Todo eso entonces uno lo lleva a la casa. Así es, cuestión de que la ciudadanía entienda, cada vez más nos eduquemos de que tenemos que continuar cumpliendo este ciclo de vacunación, como ustedes lo han anunciado y lo ha dispuesto el superior gobierno, porque es la única forma de contrarrestar esta pandemia que cada día uno ve y lee que los científicos dicen que hay una nueva variante. Sí. Entonces, ante esa situación, no esperar que las manos
usted Sí. note que está ensucia, es que nosotros, al salir de aquí de este programa, debemos lavarnos las manos. Exacto. Al llegar a la casa o al llegar a la oficina, por ejemplo, al salir Definitivamente. del vehículo. Vamos a ver. Ante cualquier abordaje, Hacer un último hay que esfuerzo. mantener la higiene. Vamos a hacer un último esfuerzo para que le demos con todo este año al COVID, que se vaya Así definitivamente esa maldición del COVID. Así es, señores, miren, y otro problema que aparenta que no se va a corregir hasta que haya una disposición real por parte de las autoridades, son los problemas en los centros penitenciarios de la República Dominicana, en las cárceles. Miren, ayer estuve leyendo yo acerca de unos presos en una cárcel en Puerto Plata que habrían sido heridos, ¿verdad?, por parte de agentes penitenciarios y que a las informaciones que, aunque no fueron emitidas oficialmente, entiendo que se tienen que pronunciar las autoridades en lo adelante, es que estaban intentando escaparse. Pero entonces, al llegar aquí, revisando las redes sociales, o sea, antes de llegar aquí, cuando venía en el carro, pues yo estaba viendo que un video en el que mostraban la vulnerabilidad o lo fácil, así mismo era el titular del video, lo fácil que es poder escapar de la cárcel de Najayo Hombres en San Cristóbal. Y yo dije, Dios mío, pero entonces son muchos los problemas. Fíjense que ya el tema estaba en el guión desde anoche, estaba puesto para el programa de hoy. Sin embargo, me sorprende cuando veo lo fácil que pudiera ser, y que son los mismos reclusos que lo dicen, que pudiera ser escaparse de la cárcel o de cualquiera de las cárceles en la República Dominicana. Yo no entiendo- creo en esos escapes. ¿Será que lo dejan escapar? Porque no es tan fácil escaparse No, yo lo que digo- de un centro penitenciario como Najayo. Bueno, pero ellos mostraban en el video, bueno, ojalá y producción pudiera mostrar las imágenes. Ellos mostraban, entiendo bueno, míralo ahí, Yo míralo entiendo ahí. lo que usted dice, Yaniri. pero Mira el video ahí. Oye, ¿de qué forma se escapa alguien? Mira, en la esquina una garita de vigilancia permanente. Eso ¿verdad? cree usted que es permanente. Ellos que lo están diciendo es porque saben que la seguridad allí no está tan presente. Para penetrar allí hay que pasar por mínimo 3 puertas, todas de alta seguridad. Pero que además es muy bajito, la verja es muy baja. Eso es lo que se Pero está muy. diciendo. Eso es lo que se está diciendo. Pero yo pasé por la llamada Ustedes cárcel la del ven, 15 de Asua. se aprecia así de aquí. No, pero Eso yo es pasé bastante alto. yo por ejemplo, en la de Asua, yo me quedé pensando, y se lo dije a Jeffrey, le digo, pero ven acá, eso yo lo veo como muy poquita seguridad. Yo lo veo de aquí muy bajito. Muy Ni la alambrada, bajito. ni la No alambrada. sé lo que dice, Y lo que esa dice. La alambrada la lleva alambrada, arriba. pero hay Hay una personas- alambrada por encima. Es que tiene que haber ahí tiene que haber una componenda. Es lo que quiero resaltar. Casco de botella. Tiene que haber una componenda. Eso no es que yo me escapé, Electricidad. no, tiene que haber una componenda. No, él dice tiene haber una él dice componenda. que quienes están a cargo Pero, se y la ponen- vigilancia. Sí, yo me refiero a lo que debe Y haber la por vigilancia encima de del esos muro. centros de retención ahí. Pero ese es el problema, que aquí nosotros tenemos problemas. El problema es que nosotros tenemos problemas. Ah, bueno, En las correcto. cárceles. Así, ok. Valga la redundancia, Ok. sí lo tenemos, Eduardo, Así dice porque Ricardo Arjona, el problema no es problema. el problema, Sí. no, pero aquí el problema sí es Sí un es problema. Todo lo contrario. Así es, contrario a lo que dice Arjona. Yo creo que las autoridades deben prestarle un poquito más de atención, porque se supone que si usted tiene allí un preso, no es para que se escape, ni tampoco para que relaje a las autoridades diciéndole que es fácil escapar de una cárcel, o lo que dice Claudio, Yaniri, que se puedan poner de acuerdo. ¿cuántos millones fue que Roberto Santana delató que se movían en la victoria semanal? Sí, 8 millones. 8 algo así. millones. Sí. Por ahí es, por ahí. No, pero Ok. no solo el Esos dinero. 8 millones envuelven muchas cosas. Estamos hablando un hombre que es asesor del sistema penitenciario de la República Pero no Dominicana. solo... El fundador, letrado, fundador y de le voy la a- escuela y le voy- penitenciaria. Y le voy a decir algo, Es que en nuestro país hay corrupción en todos los niveles. Actualmente en este gobierno no hay corrupción. En todos los niveles, repito. En este gobierno, Hay Yaniri, corrupción en nuestro eso país. era del gobierno Es como pasado. que Eso no. es exclusivo del gobierno pasado, Ajá. la corrupción. No sigue el dinero fluyendo en las cárceles.
No sigue la droga fluyendo. Bueno, pues eso es otra cosa. No, bueno, pero si usted hablando, eso es un nivel. Ahora nos podemos ir a otros niveles. Al nivel de los funcionarios. Lo que me satisface es que se interviene. Donde aparece un caso de eso, el actual gobierno ha tratado de intervenir. Pero prontamente. Pero no significa precisamente. Por lo que menos no lo haya. separan de funciones. Sí. Eso es Lo importante. extirpan. Cosa que no hacía el gobierno pasado, aunque dice Danilo Medina, el presidente del PLD, lo dijo en Dajabón. No, Porque podría estar cometiendo algún acto de corrupción. Los separan inmediatamente. Ajá, pero entonces dice Danilo que en su gobierno, o sea, lo que no quiere el PRM es mirar hacia atrás y ver el buen gobierno que hizo el PLD. Sí, con mucha... Porque usted está hablando, usted está como tirando para atrás. No, porque hay que decir que todo el mundo puede tener sus luces y sus sombras, porque ahora mismo hay un expediente, una acusación que ha hecho el PEPCA contra los implicados en el caso Medusa y el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que eso de verdad pica y se extiende. Ahí hay acusaciones. Pero ¿y por qué usted no puso en el guión lo que pasó con el PLD este fin de semana? Hasta esta En fecha, Dajabón. referente a lo que usted dice, Danilo, hasta esta fecha el expresidente Medina ha tenido mucha suerte. ¿Por qué? Pero él dice que en su gobierno los precios de la canasta básica eran inferiores a esto, que los campos estaban sembrados, Por las todo farmacias del eso ha pueblo tenido estaban bastante abastecidas. suerte. Eso no es verdad, entonces. No, por eso todo es eso, por todo verdad. eso. Ahora, yo me pregunto por qué no está en el guión eso que pasó el fin de semana con el PLD, que juramentó 20,000 gente en Dajabón. Pero y en Dajabón vive, pero es que tú lo dices. Eso es Y número, es que tú lo Edward. dices. Eso es número. Óyeme, él lo dice. ¿Por qué no está en el guión eso, Pero, óyeme Jeffrey? bien, Eso es número. óyeme bien, él lo dice y la gente Lo no que se pasa es cree. que se Claudio, tomó ese no se punto lo de cree. referencia. No se lo cree, pero ¿cómo es posible, Eduardo, que tú jamás. digas aquí en Televisión Nacional? No, eso lo dice en la nota de prensa el PLD. Pero usted lo repite, pero tú lo dices. Nacional e internacional. Señores, Pues ya dijimos que David no está viendo en España. Mire, yo no creo que vivan 20,000 gente en Dajabón. Mientras Gracias tanto, al director que lo puso, por lo menos en video, la locución del presidente mientras Medina. tanto, vámonos el a presidente del PLD. vámonos a una pausa hasta que podamos digerir esos 20,000 nuevos miembros que dice el PLD Sí, que juramentó comparto. en Dajabón. 20,000. Nuevas estrellas le dicen ahora. Wow. Esos números. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones, el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete a la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Bueno, el debate continuó, señores, fuera del aire. Aquí han hecho cálculos y han dicho cosas de números sobre las diferentes provincias en el país, lo que juramentan los partidos. Yo creo que aquí todo el dominicano está juramentado en un partido político. Incluso hasta mis hijos que no han nacido están juramentados. Miren, Eduardo, tenemos que pasar a las internacionales, sí. hablar un poquito de lo que ha ocurrido y quiero que detalle muy bien la participación de los dominicanos, ¿verdad? En los Juegos Bolivarianos y en otros juegos que han participado durante todo esta semana pasada. Pero yo vi que hay 18 medallas. En los Juegos Caribeños. Caribeños, que son en Guadalupe, 18 medallas, quedamos ya terminaron. En tercer lugar, ya quedamos en tercer lugar detrás de Puerto Rico y Cuba. Una buena actuación. Además, el fin de semana se celebró el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de, en este caso, París 2024, y República Dominicana clasificó también a los Juegos Olímpicos, al igual que para el Mundial Sub-20 en Dinamarca. Entonces, el fútbol dominicano en buen momento. En el caso de los Juegos Bolivarianos, República Dominicana está en este momento con un total de 60 medallas. Estamos en el 7º lugar, detrás de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, y se me escapa otro país. Bueno, pues estamos en el 7º lugar de 11 países. Por allá está Rubén Tejeda con la Federación de Tenis, con la Fedotenis, buscando más medallas. Ya concluyen mañana los Juegos Bolivarianos con una participación histórica para la República Dominicana. Una pregunta, profesor. Ven acá, y Rubén Montero. no pudo pasar un avance de allá, de esos juegos. De verdad, coordínese esa parte. No, pero apenas mandó una foto. Esta mañana tuvimos nosotros a Luisín Mejía, que está por allá Vamos a ver si para mañana él puede... por Taiwán. Luisín Mejía, que es el presidente de Caribe Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional. O sea que mañana podríamos tener aquí un reporte de Rubén Tejeda. Claro. Mueva eso. Ojalá, pero que es difícil hasta que mande una foto. Una pregunta, profesor. Si son los Juegos Bolivarianos, que son los países que libertó el gran Simón Bolívar, a propósito les recomiendo una serie que salió en Netflix, Bolívar, que ya la acabé de ver ayer, que excelente. son Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, esos cuatro. Esos cuatro porque Panamá era parte de Colombia en ese Perú, momento. Colombia, Venezuela Venezuela. y Venezuela, esos cuatro. Panamá no, entonces. No, porque Panamá era parte de Colombia. Ok. Sí, entonces, si son los Juegos Bolivarianos, ¿por qué la República Dominicana participa ahí? Como invitado. Sí, como Invitado. invitado. Usted está solapando Invitado eso. No, Oye. y quizás Invitado una buena especial. relación. Pero usted cree que vale la pena hacer el esfuerzo económico y no debemos concentrarnos en otros Averaje eventos. Deportivo Dominicano. Usted sabe muy bien que yo no es que no sé que son invitados, ¿verdad? Usted oye, Somos Eduardo. invitados. Usted ese lo que me averaje. cuestiona es si es necesario. Sí, como que yo veo muchos problemas aquí en el país Esas puntuaciones que deportivas debemos del invertir país ese son- dinero en juegos nacionales, por ejemplo, en fortalecer las escuelas, el deporte en las escuelas, en otro ámbito, y no invertir ese dinero por ahí por los Juegos Bolivarianos, que esos son países que libertó Simón Bolívar y aquí no libertó Juan Pablo Duarte, que fue de los haitianos, no de los españoles. Entonces, Sí, pero recuerde que hubo un proceso democrático. Hay que darle cobertura. pero no a tiene las que ver con relaciones. Simón Bolívar. Aquí hay demasiados eventos Dice que el deportivos. significado, o sea, el significado del ser, lo que significa ese juego, Pero- lo que significa la organización de ese evento, Sí. la República Dominicana no tiene ningún tipo de participación, lo que Ahí es un país invitado. Nos invitó Hugo Chávez cuando vino aquí, creo que era Leonel el presidente, y de ahí se quedó, o Hipólito. Bueno, por ahí fue. Hay algunas clasificaciones, hay algunas disciplinas que son clasificatorias. Pero hay otras clasificaciones. Yo sé lo que te me va a decir. Hay otras clasificaciones también. Bueno, o sea, Eduardo. no es necesario que estemos en esos juegos. Bueno, Eduardo, ya hay que culminar el programa. Pero yo no he comenzado con deporte. Ay, pero ya Wow. tenemos En que internacionales. terminar. En Copenhague, el fin de semana, hubo un tiroteo. Fallecieron 3 personas y 5 heridos. En Copenhague, la capital de Dinamarca. País súper desarrollado, o sea que no es exclusivo los tiroteos de Estados Unidos, sino también sucede en Europa. También destacar una información que dio este fin de semana el director general de la NASA. ¿Qué dice el director general de la NASA? Aquí está la información, que es el señor Bill Nelson, de que Rusia y China quieren adueñarse de la Luna. Que Ay, quieren... A propósito de China, yo vi ahorita, hace un momento, el gobierno de China Ajá. está aceptando que productores
de sandías y otras frutas paguen sus viviendas con ellos. Ajá. De una vez me llegó a la mente Baní y sus mangos. Sí, sí. O sea, pero ¿cómo es? ¿Que paguen su vivienda con ellos? Tú produces sandías y entrega sandía por el pago de la casa, de la vivienda. Correspondiente de tu vivienda. Bueno, señores, tenemos que terminar por el El día director de está hoy. hablando, por favor, adelante. Pero lo de la luna. Pero lo de la... Lo de la luna, entonces dice Bill Nelson que China va a instalar allá una estación lunar con el apoyo de Rusia, que va a ser inaugurada en el 2035, pero la misión de ellos, de Rusia y de China, es hacerse cargo y hacerse dueño de la luna. Bueno, Sin señores, de esta precedentes. forma terminamos por el día de hoy. Mañana es martes y Dios mediante nos volveremos a encontrar. Así que sigan siempre aquí con la programación de Teleradio América. Nos vemos mañana.